Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles nuevamente y el tema que vamos a estar estudiando va a ser triángulos, la definición, clasificación y sus propiedades. Para comenzar a entrar en la definición de triángulo, primero vamos a definir un polígono. Y un polígono es una figura que es plana, cerrada y acotada que tiene por lados segmentos de líneas rectas y se clasifican de acuerdo a sus lados. En primer lugar tenemos el triángulo, que es el que está formado por tres lados: cuadrilátero 4, pentágono 5, luego hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, endecágono y dodecágono, que es de 12 lados, y así sucesivamente. El triángulo, tal como lo habíamos visto, es un polígono que tiene tres lados y además está compuesto por tres ángulos y tres vértices. Tenemos lado 1, lado 2, lado 3 y vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Para representar o nombrar un triángulo se usan las letras mayúsculas y se simboliza por este triangulito que pueden ver acá. Esto significa que el triángulo ABC. Los triángulos se pueden clasificar según su longitud y según la medida de sus ángulos. Según sus lados se clasifican en equilátero, que tiene tres lados iguales, isósceles, es un triángulo con dos lados iguales, y el triángulo escaleno, que tiene tres lados desiguales. Y según sus ángulos se van a clasificar en acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos, rectángulo cuando tiene un ángulo recto y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. También podemos considerar un triángulo equiángulo, aquel triángulo que tiene todos sus ángulos iguales, y un triángulo bículo a todo triángulo que no es rectángulo, es decir, que no es ni acutángulo ni obtusángulo, son oblicuángulos. Para el triángulo rectángulo, este es un triángulo muy importante porque lo utilizamos mucho en la parte de matemáticas. Este es un ángulo que tiene un ángulo recto. Y el ángulo opuesto a ese ángulo recto se le conoce como hipotenusa, y a los otros dos lados que forman el ángulo recto se le conoce como catetos. El triángulo rectángulo posee una característica que, ya como habíamos mencionado, tiene un ángulo de 90 grados, y la hipotenusa la podemos encontrar por medio del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del primer cateto al cuadrado más la suma del cateto 2 al cuadrado. El orden no importa, este puede ser cateto B o cateto, y el cateto A, eso no importa, ¿verdad? Y lo único que hay que tener en cuenta es que C va a ser la hipotenusa. Y por medio de este teorema nosotros podemos encontrar, si tenemos dos lados, podemos encontrar el tercer lado que nos hace falta. Para resumir, entonces, los triángulos son polígonos de tres lados y que se van a clasificar según sus lados en equilátero, isósceles y escaleno, y según sus ángulos en rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Los triángulos, tanto el isósceles como el escaleno como el equilátero, pueden estar formados por tres ángulos agudos, es decir, pueden ser acutángulos. Pueden formarse por tres ángulos menores a 90 grados. El triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, puede ser un ángulo ya sea isósceles, que puede tener dos lados iguales, ¿verdad? Y uno diferente, o puede ser un escaleno que tiene los tres lados desiguales, pero nunca puede ser un equilátero, o sea, nunca puede tener los tres lados iguales un triángulo rectángulo. Y un obtusángulo también. Un obtusángulo es un ángulo que tiene más de 90 grados y puede ser un ángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno desigual,
o un escaleno que tenga los tres lados desiguales y el ángulo que sea mayor a 90 grados. También tenemos algunas líneas especiales en un triángulo. En primer lugar, la bisectriz de un triángulo, que es el segmento de rayo que biseca un ángulo y se extiende hasta el lado opuesto de él. Aquí tenemos bisecta al ángulo, lo biseca aquí al ángulo B y biseca este ángulo y luego se extiende hasta el lado opuesto. Eso se le conoce como bisectriz. Luego también tenemos que donde se cruzan las tres bisectrices se les conoce como incentro. Luego también tenemos la mediana de un triángulo, que la mediana de un triángulo es el segmento que va desde el vértice a exactamente el punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, acá el ángulo C justamente se extiende desde el ángulo hasta el punto medio del lado opuesto, que es el lado que va de A a B. Y el punto donde se intercepta la mediana se le conoce como baricentro. Y otra de las líneas especiales es la mediatriz, que esta es una línea perpendicular que pasa por el punto medio de cada segmento. O sea, es decir, aquí no me interesa el ángulo, sino justamente pasar por en medio del lado que conforma cada triángulo. Entonces, aquí por ejemplo tenemos 90 grados y como se pueden fijar, no necesariamente va a pasar en el centro del ángulo, sino que se concentra en pasar por el centro del lado, formando un ángulo recto. Un triángulo tiene tres mediatrices, que es el punto donde se intersecan, y el punto donde se intersecan las mediatrices se le conoce como circuncentro. Y este no necesariamente va a quedar en medio de la figura. Vamos a ver algunas de las principales propiedades de los triángulos. Una de ellas es que un ángulo externo, se le conoce como ángulo externo del triángulo, aquel ángulo que está adyacente a uno de los ángulos internos del triángulo. Por ejemplo, el ángulo 1 es un ángulo adyacente de este ángulo interno. El ángulo 2 es un ángulo adyacente para este ángulo interno y el ángulo 3 es un ángulo adyacente para este ángulo interno. También otra de las propiedades importantes es que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser igual a 180. O sea que la suma de alfa más beta más gamma debe de dar 180 grados. Y la suma de la medida de los ángulos externos, que es la definición que acabamos de estudiar, que son ángulos adyacentes a los ángulos internos, la suma de los tres ángulos externos debería de ser igual a 360. Otra de las propiedades es que la medida de cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos que no son adyacentes a él. Es decir, que si yo sumo los dos ángulos internos que son opuestos a este ángulo adyacente, ¿verdad? La suma de ambos me va a dar la medida del ángulo adyacente. Y también la medida de todo ángulo de un triángulo equilátero debe de ser igual a 60 grados. Un triángulo equilátero son aquellos que tienen tres lados iguales. Si los tres lados son iguales, los ángulos miden 60 grados. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Es decir que si tengo aquí un ángulo recto de 90 grados, los ángulos restantes, que son ángulos agudos, son complementarios y deberían de sumar 90 grados, dado que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo tiene que ser de 180 grados. Un triángulo rectángulo isósceles es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto y los catetos son iguales. Y si esto es así, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo isósceles son congruentes y son iguales a 45 grados. Y por último, otra de las propiedades que tenemos es que un triángulo no puede tener más de un ángulo recto, o sea, solo puede existir un ángulo que mida 90 grados,
y tampoco un triángulo puede tener más de un ángulo obtuso. Basados en todas las propiedades que hemos estado mencionando, vamos a empezar a hacer el análisis de algunos de los principales ejercicios donde hemos involucrado todos estos principios para que podamos ponerlos en práctica y podamos aprenderlos más rápido. El primer problema nos dice si la medida de dos ángulos internos de un triángulo son de 10 y 30 grados, encuentre el valor del tercer ángulo. Como hemos estado viendo en la teoría, nos dice que la medida de los ángulos internos de un ángulo siempre debe de sumar 180. Entonces, ese ángulo que andamos buscando, vamos a llamarlo beta, va a ser igual a 180 menos 10 menos 30. Es decir, que va a ser igual a 180 menos 40. Es decir que beta es igual a 140 grados. El segundo problema nos dice que si uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 2/3 del otro, ¿cuáles son los valores de dichos ángulos? Para comenzar, la primera condición es que el triángulo es un triángulo rectángulo, y un triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de sus lados mide 90 grados, o sea, tiene un ángulo recto. Y los otros dos ángulos son complementarios, o sea que entre el ángulo X y el ángulo Y que no conocemos deberían de ser la suma 90 grados para que en total los ángulos internos del triángulo sumen 180. Nos dice que uno de ellos, que vamos a llamar X, equivale a 2/3 del otro ángulo. Eso lo vamos a expresar así. Y entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a reemplazar esta ecuación en esta otra. Y en vez de escribir X, vamos a decir X, que equivale a 2/3 de Y, más Y es igual a 90 grados. 2/3 de Y más Y es igual a 5/3 de Y, igual a 90 grados. Despejando, vamos a tener 3/5. Quiere decir que Y va a ser igual a 54 grados. Y X, que es 2/3 de Y, va a ser 2/3 de 54. Quiere decir que X va a ser igual a 36 grados. El ejercicio número 3 nos dice que cada uno de los valores congruentes de un triángulo isósceles tiene 3 centímetros más que la longitud de la base del triángulo. Y el perímetro en total mide 21 centímetros. Sabemos, de acuerdo a la teoría que hemos estado estudiando anteriormente, que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Estos dos lados vamos a decir que son X. Y que la base va a ser nuestra Y. Nos dice que cada uno de los lados tiene 3 centímetros más que la base. Quiere decir que nuestra base Y va a ser igual a las X menos 3. Y que el perímetro, es decir, la suma de todos los lados que forman un triángulo, X más Y debe de ser igual a 21. Esto lo vamos a resumir como 2X más Y igual a 21. Entonces tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Vamos a reemplazar en esta ecuación este dato que tenemos acá. Vamos a decir 2 veces X más Y es igual a X menos 3, debe de ser igual a 21. Esto nos da 3 veces X menos 3 igual a 21. 3 veces X va a ser igual a 21 más 3. 3 veces X va a ser igual a 24. Quiere decir que X va a ser igual a 8. Y Y, que es 3 centímetros menos que los lados, va a ser igual a 8 menos 3. Quiere decir que Y vale 5 centímetros. El siguiente problema nos pide que encontremos la medida de los ángulos A, B, C, D y E de la siguiente figura. Para comenzar, vamos a ver los triángulos que se nos están formando. Tenemos el triángulo A, B y E, tenemos el triángulo E, B y C, y tenemos un triángulo exterior también, que es el A, B y C. Y la suma de los tres triángulos, los ángulos internos de los tres, debería de ser igual a 180.
Entonces vamos a comenzar con el ángulo E y podemos observar que los ángulos que tenemos completos es la medida de los ángulos A, B y C. Aquí solo nos falta un ángulo, igual que aquí, B, E y C, solo nos falta un ángulo. Entonces sabemos que independientemente del tipo o la clasificación del triángulo, los ángulos internos deben de ser de 180. Entonces podemos ver aquí que acá ya tenemos 40 más 30, son 70 grados. Quiere decir que C debería de medir 110 grados. ¿Para qué sumado de 180? Luego tenemos este otro ángulo, este otro triángulo que está aquí, A, B y C. Y tenemos el ángulo de 40. Luego tenemos el ángulo de 55 y 30, que forman 85. Entonces tenemos 85 aquí, 40 acá. ¿Cuánto es lo que le hace falta para sumar 180? Tendría que sumar 55. Para que 55 más la suma de estos dos más la suma de 40 sea igual a 180. Y ahora nos queda solo este ángulo que está aquí de este triángulo que nos hace falta. Entonces sería 180 menos 55 menos 55 tendría que ser igual a 70 grados. Y los otros ángulos aquí adyacentes que nos hacen falta, los podemos obtener sacando también la diferencia. Pues sabemos que aquí la recta tendría que medir de acá a acá 180 grados. Entonces sería 180 menos 55 igual a 125 grados. Y también lo podemos obtener sabiendo que la medida de los ángulos adyacentes también es igual a la suma de los ángulos internos opuestos a él. Si sumamos 55 más 70 nos va a dar 125. O sea que tenemos dos formas de poder determinar esta medida. Lo mismo podemos hacer aquí. Aquí ya tenemos 40, nos hacen falta 140 para la suma de 180 grados. Y también lo podemos sacar porque las medidas de los ángulos internos opuestos a este, 110 más 30 nos dan 140 grados. En el último problema nos pide que verifiquemos si cada pareja de triángulos son congruentes. Recordando lo que hemos estado viendo en alguna de las teorías que les he estado subiendo a la plataforma, la congruencia de triángulos sucede cuando tienen la misma forma o el mismo tamaño. Por ejemplo, tres triángulos son congruentes si cada uno de los lados correspondientes son iguales. Entonces, para las congruencias existen los diferentes postulados. Está la congruencia lado, ángulo, lado. Y esto sucede cuando dos triángulos son congruentes si dos lados de un triángulo y el ángulo que los corresponde en medio de ellos son congruentes a las partes correspondientes del otro triángulo. También existe la congruencia A, L, A. Esto quiere decir que tienen los dos ángulos de un triángulo y el lado que tienen en común a ellos son congruentes a la parte correspondiente del otro triángulo. También está la congruencia L, L, L. Esto sucede cuando los tres lados de un triángulo son congruentes a los otros tres lados correspondientes del otro triángulo. Y por último tenemos la congruencia L a L, perdón, L a A. Y esto sucede cuando dos ángulos y el ángulo opuesto a uno de ellos es congruente a las partes correspondientes del otro triángulo. Para poder entender mejor estas correspondencias o estos postulados, vamos a ver los siguientes ejemplos. Y aquí vamos a decir en el inciso A que
el ángulo 1 dice que es congruente con el ángulo opuesto, que está aquí. Y el ángulo 3 es congruente, es decir, es igual al ángulo 2. Entonces, de acuerdo a los postulados, tenemos dos ángulos que son correspondientes a los otros dos ángulos del otro triángulo y tienen un lado en común. Entonces tenemos congruencia ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, de un lado y del otro. Entonces, en este caso podemos decir que según la propiedad y el postulado del inciso ALA, el ángulo 1, el triángulo 1, perdón, es congruente con el triángulo 2. Veamos el número B, la letra B. En la letra B nos dice que el lado BE es congruente con el lado este es igual a este, y que el lado AE es congruente con el lado ED. Entonces, si tenemos estos lados que son iguales, tenemos aquí que el triángulo 1 y el triángulo 2, estos ángulos son opuestos por el vértice y serían los mismos. De acuerdo también a la teoría que hemos estado estudiando sobre rectas paralelas. Entonces, podemos observar que este lado es correspondiente, que corresponde a este otro lado, es igual, y lo mismo sucede con este lado, que es igual a este otro lado, y tienen además un ángulo en común. Entonces, de acuerdo al postulado, tenemos que por lado, ángulo, lado, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Y pues eso sería todo lo que les tengo ahorita como ejemplos. Vamos a continuar reforzando el tema. También está la guía en la plataforma que ustedes tienen que ir estudiando. Y cualquier duda, pues vamos a estar comunicándonos por medio de los chats que tenemos activos para la clase. Saludos.